Dimensión Salvaje. Bienvenidos hermanos a Dimensión Salvaje, el canal donde las historias más extraordinarias de la naturaleza cobran vida. Soy tu narrador y hoy te invito a un viaje que jamás olvidarás. Antes de comenzar, suscríbete al canal, activa esa campanita y comenta de qué país nos sigues. Tu apoyo mantiene vivas estas historias que necesitan ser contadas. Hace 30.000 años, cuando el mundo era un lienzo de hielo y supervivencia, ocurrió algo que cambió para siempre el destino de 200 almas. Una historia de sacrificio que trasciende especies, donde un gigante peludo se convirtió en el héroe más improbable de la humanidad. Prepárate para conocer la verdadera historia del mamut, que eligió el amor sobre su propia existencia. Esta no es solo una historia de animales, es una lección sobre lo que significa ser verdaderamente humano. En las vastas estepas de Siberia, donde el viento helado susurra secretos ancestrales, vivía una manada de humanos primitivos, 200 almas que habían encontrado refugio en un valle protegido, rodeado por montañas que los resguardaban del mundo exterior. Entre ellos había ancianos de cabello plateado, guerreros con cicatrices que contaban batallas, madres que mecían a sus pequeños bajo pieles de animales, y niños cuyos ojos brillaban con la inocencia de quien aún no conoce el verdadero peligro que acecha en las sombras. Era un asentamiento próspero para los estándares de la época, con fuegos que nunca se apagaban y reservas de alimento que prometían supervivencia. Pero en este mundo primitivo, la tranquilidad era solo la calma que precede a la tormenta más devastadora. El valle había sido testigo de generaciones que nacieron, vivieron y murieron bajo la protección de sus muros naturales de piedra. Las cuevas talladas en la roca servían como hogares, decoradas con pinturas que narraban las hazañas de cazadores valientes y bestias legendarias. Los chamanes del clan guardaban conocimientos ancestrales sobre las estrellas, las plantas medicinales y los espíritus que habitaban la tierra. Era una sociedad compleja y hermosa, donde cada individuo tenía su lugar y propósito, desde el más pequeño de los niños hasta el más sabio de los ancianos. No muy lejos de este refugio humano, en los bosques densos donde la luz del sol apenas penetraba, habitaba una criatura extraordinaria, un mamut lanudo de proporciones colosales, cuyo pelaje rojizo brillaba como fuego líquido bajo los rayos dorados del atardecer. Sus colmillos curvados eran como espadas ancestrales, y sus ojos pequeños pero profundos guardaban una sabiduría que trascendía su naturaleza animal. Este gigante, al que los vientos parecían llamar Korak, había observado a los humanos durante meses desde la distancia. Había visto cómo cuidaban a sus crías, cómo compartían el alimento en tiempos difíciles, cómo se consolaban mutuamente cuando la pérdida visitaba su comunidad. Y algo en su corazón primitivo pero noble había comenzado a latir en sincronía con la vida de aquellos seres frágiles, pero resilientes. Korak había perdido a su propia manada años atrás, cuando una avalancha sepultó a sus compañeros bajo toneladas de nieve y roca. Desde entonces vagaba solo por los territorios helados, llevando en su pecho la soledad más profunda que puede experimentar un ser vivo. Pero al observar a los humanos, algo dormido en su interior comenzó a despertar. Una necesidad ancestral de pertenecer y proteger. Una conexión inexplicable había nacido. Un puente invisible entre dos mundos que la naturaleza había destinado a encontrarse. Durante las noches más frías, Korak se acercaba sigilosamente al perímetro del asentamiento humano, escuchando sus canciones y risas. Los sonidos de la vida familiar le traían recuerdos de su propia infancia, cuando su madre lo protegía con su cuerpo masivo del viento helado. Había algo mágico en la forma como los humanos se cuidaban unos a otros, una ternura que él reconocía, pero que había perdido hacía mucho tiempo. Sin saberlo, estos seres pequeños y vulnerables estaban sanando heridas en su alma que él creía incurables. El invierno llegó como un invasor implacable, transformando el paisaje en un desierto blanco, donde cada respiración se convertía en cristales de hielo. Las temperaturas descendieron hasta límites que desafiaban la supervivencia, y los recursos comenzaron a escasear de manera alarmante. Los cazadores regresaban con las manos vacías,
sus rostros marcados por la desesperación de quien sabe que el tiempo se agota. Las reservas de alimento disminuían día tras día, y los más débiles comenzaron a mostrar los primeros signos de debilitamiento. Los ancianos tosían con más frecuencia. Los niños lloraban con voces cada vez más débiles, y las madres ocultaban su propio hambre para alimentar a sus pequeños. Los fuegos sagrados que habían ardido durante generaciones comenzaron a consumir las últimas reservas de madera y combustible. El frío se filtraba a través de las pieles más gruesas, convirtiendo cada noche en una batalla contra la muerte por congelamiento. Los líderes del clan se reunían en círculos cada vez más pequeños, sus conversaciones llenas de palabras que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. La posibilidad de abandono, de migración, de sacrificios imposibles, flotaba en el aire como fantasmas de decisiones terribles. Era en estos momentos de desesperación cuando la humanidad mostraba tanto su mayor fragilidad como su fortaleza más admirable. Algunos hombres jóvenes propusieron aventurarse más lejos en busca de caza, aunque eso significara no regresar jamás. Las mujeres más ancianas ofrecieron sus propias raciones para que los niños pudieran resistir un día más, un acto de amor que desgarraba el corazón. Los chamanes intensificaron sus rituales, pidiendo a los espíritus de la naturaleza que tuvieran piedad de su pueblo sufriente. Pero los cielos permanecían sordos a sus súplicas, y la nieve continuaba cayendo sin tregua sobre el valle condenado. Korak observaba desde su refugio entre los árboles, sintiendo en su enorme corazón el peso del sufrimiento ajeno. Sus instintos le gritaban que se alejara, que buscara territorios más cálidos donde pudiera sobrevivir sin complicaciones. Pero algo más poderoso que el instinto lo mantenía ahí. Una fuerza que él no podía comprender pero que no podía ignorar. Era amor en su forma más pura, desprovisto de razón, pero lleno de una verdad que trascendía la lógica de la supervivencia. El gigante había comenzado a dejar discretamente pequeños regalos cerca del asentamiento, troncos caídos que servían como combustible, raíces comestibles que desenterraba con sus colmillos, pequeñas ofrendas que los humanos atribuían a la generosidad de los espíritus. Nunca se mostraba abiertamente, respetando el miedo natural que su presencia podría causar, pero su ayuda silenciosa mantenía viva la esperanza. Sin embargo, sus esfuerzos solitarios no eran suficientes para salvar a 200 almas del invierno más brutal en décadas. Fue entonces cuando la tragedia mostró su rostro más cruel, llegando en forma de una manada de lobos gigantes del Pleistoceno. Estas criaturas no eran los lobos que conocemos hoy, sino bestias del tamaño de osos, con colmillos como dagas y una ferocidad que helaba la sangre. Habían estado siguiendo el rastro de los humanos durante semanas, esperando el momento perfecto para atacar cuando estuvieran más vulnerables. Y ese momento había llegado, cuando el hambre había debilitado a los guerreros y el frío había entumecido sus reflejos de supervivencia. El líder de la manada era una bestia colosal de pelaje negro como la medianoche, con cicatrices que hablaban de 1000 batallas ganadas. Sus ojos rojos brillaban con una inteligencia malévola, la astucia de un depredador que había perfeccionado el arte de la caza durante décadas. Había estudiado los patrones de los humanos, conocía sus debilidades, sabía exactamente cuándo y cómo atacar para causar el máximo daño. Los lobos se habían coordinado con una precisión militar, rodeando el valle por todos los flancos para que no hubiera posibilidad de escape. Los primeros aullidos resonaron en la noche como gritos de guerra, un sonido que hizo que cada alma en el asentamiento sintiera el hielo del terror. Los lobos rodearon el valle como sombras vivientes, sus ojos amarillos brillando en la oscuridad como estrellas malévolas. Eran más de 50, una fuerza devastadora contra 200 humanos desnutridos y mal armados. Los guerreros tomaron sus lanzas con manos temblorosas, no por miedo sino por debilidad, sabiendo que esta podría ser su última batalla. Las madres abrazaron a sus hijos más fuerte, susurrándoles palabras de amor que podrían ser las últimas que escucharan. Los ancianos cerraron los ojos y comenzaron a entonar los cánticos ancestrales, preparándose para el viaje al más allá. Los chamanes elevaron sus voces al cielo nocturno, pidiendo a los antepasados que recibieran a sus almas en el mundo de los espíritus.
Algunos jóvenes valientes intentaron encender antorchas con las últimas brasas, creando círculos de fuego que pudieran mantener alejadas a las bestias. Pero el viento helado apagaba las llamas tan rápido como se encendían, dejándolos en una oscuridad que parecía tragarse toda esperanza. El primer ataque comenzó al amanecer, cuando la luz tenue del sol creó un escenario surrealista para la batalla que se avecinaba. Los lobos se lanzaron como una avalancha de muerte, sus garras rasgando el aire helado mientras sus mandíbulas se abrían hambrientas. Los humanos lucharon con la desesperación de quien no tiene nada que perder, pero sus fuerzas menguantes no eran rival para la ferocidad de las bestias. Uno por uno, los defensores comenzaron a caer, sus gritos de agonía mezclándose con los aullidos triunfantes de los predadores. Las lanzas se quebraban como ramitas, las hachas rebotaban inútilmente contra el pelaje grueso de los atacantes. Los lobos peleaban con una coordinación letal. Mientras unos distraían a los guerreros, otros se infiltraban para atacar a los indefensos. El aire se llenó del olor metálico de la sangre y los gritos desesperados de madres tratando de proteger a sus pequeños. Era entonces, en el momento más oscuro de la humanidad, cuando Korak tomó la decisión que definiría no solo su destino, sino el significado del heroísmo. El gigante peludo emergió de los bosques como una montaña viviente, su trompeta resonando como el rugido de la propia tierra. Su aparición fue tan impresionante que tanto lobos como humanos se detuvieron por un momento, absortos ante la majestuosidad de la criatura. Korak avanzó lentamente hacia el centro de la batalla, cada paso haciendo temblar el suelo congelado bajo su peso monumental. Su pelaje rojizo parecía arder bajo los primeros rayos del sol, convirtiéndolo en una visión sobrenatural de poder y determinación. Sus ojos se encontraron con los de una niña humana que había quedado separada de su madre en el caos, y en ese instante supo que no había vuelta atrás. La pequeña lo miraba sin miedo, como si reconociera en él al protector que había estado esperando toda su corta vida. En ese momento de conexión pura entre especies, Korak sintió que todo su sufrimiento, toda su soledad, había tenido un propósito. Lo que siguió fue una batalla épica que quedaría grabada en la memoria ancestral de la humanidad para siempre. Korak luchó con una ferocidad que parecía canalizar la furia de todos los gigantes que habían caminado sobre la tierra. Sus colmillos atravesaban a los lobos como si fueran hechos de papel, mientras su trompa los lanzaba por los aires con una fuerza devastadora. Cada pisotón de sus patas masivas aplastaba a múltiples enemigos. Cada movimiento de su cabeza barría lobos como hojas en el viento. Su rugido era tan poderoso que las montañas parecían hacer eco, un sonido primordial que despertaba el terror en los corazones de los depredadores. Pero por cada lobo que caía, dos más tomaban su lugar y las heridas en el cuerpo del mamut comenzaron a multiplicarse sin piedad. Su pelaje rojizo se teñía de un carmesí más oscuro, mientras su respiración se volvía cada vez más laboriosa y dolorosa. Los lobos atacaban en oleadas coordinadas. Algunos distraían su atención, mientras otros se lanzaban a morder sus patas para debilitarlo. El líder de la manada había identificado la estrategia perfecta: usar la nobleza del mamut en su contra, obligándolo a defender múltiples frentes. Cada vez que Korak se enfocaba en un grupo de atacantes, otros aprovechaban para herir a los humanos indefensos detrás de él. Los humanos, inspirados por el sacrificio del gigante, encontraron fuerzas que no sabían que poseían y se unieron a la batalla. Lucharon lado a lado con Korak, una alianza improbable entre especies que trascendía todos los límites naturales. Hombres y mujeres que minutos antes agonizaban de hambre, ahora blandían sus armas con la determinación de verdaderos guerreros. Los niños más grandes recogían piedras y las lanzaban con precisión mortal, mientras los ancianos cantaban canciones de guerra para dar valor a los combatientes. Era una sinfonía de supervivencia, donde cada nota era un acto de resistencia contra la extinción. La batalla duró horas que parecían eternidades, un enfrentamiento donde cada segundo podría inclinar la balanza hacia la vida o la muerte. El campo de batalla se transformó en un escenario dantesco, donde el rojo de la sangre contrastaba con la blancura inmaculada de la nieve. Los cuerpos de lobos caídos
formaban montículos alrededor del mamut herido, testimonios silenciosos de su valor inquebrantable. Gradualmente, los aullidos de los lobos comenzaron a disminuir, pero el precio de la victoria estaba siendo pagado con la vida del héroe más noble. Korak había recibido heridas mortales. Su sangre formaba charcos rojos sobre la nieve blanca, creando un contraste desgarrador. Sus fuerzas se desvanecían como el humo en el viento, pero su determinación de proteger a los humanos permanecía inquebrantable. Con cada respiración que tomaba, más vida se escapaba de su cuerpo masivo, pero sus ojos seguían brillando con propósito. Los lobos supervivientes comenzaron a retroceder, reconociendo en la mirada del mamut moribundo una determinación que trascendía la muerte misma. Con un último esfuerzo sobrehumano, o mejor dicho, sobre mamut, logró ahuyentar a los últimos lobos supervivientes. Su rugido final resonó por todo el valle como un decreto divino, ordenando a las fuerzas del mal que abandonaran para siempre esas tierras sagradas. Los predadores huyeron aterrorizados, llevando consigo las cicatrices de haber enfrentado a un verdadero titán de la naturaleza. El líder de la manada, herido y humillado, lanzó un último aullido de derrota antes de desaparecer para siempre en la bruma matutina. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto únicamente por la respiración agitada de los supervivientes y los gemidos suaves de Korak. El gigante se desplomó lentamente sobre sus rodillas, su enorme cabeza inclinándose hacia el suelo mientras la vida se escapaba de su cuerpo. Los humanos se acercaron con reverencia y gratitud, sus ojos llenos de lágrimas que se congelaban antes de tocar el suelo. La misma niña que había motivado su sacrificio se acercó tímidamente y tocó su trompa con una ternura que hablaba más que 1000 palabras. Sus pequeños dedos acariciaron el pelaje ensangrentado del gigante, transmitiéndole todo el amor y gratitud que no cabía en su corazón infantil. En los ojos del mamut moribundo brilló una luz de paz y satisfacción, sabiendo que su propósito había sido cumplido. Por primera vez en años, Korak no se sentía solo, rodeado del amor de las 200 almas que había salvado con su sacrificio. Sus últimos pensamientos fueron de gratitud hacia el destino que lo había llevado hasta ese momento de gloria absoluta. Korak cerró sus ojos por última vez, llevándose consigo el amor de 200 almas que nunca olvidarían su sacrificio. Su última respiración se mezcló con el viento helado, como si su espíritu se hubiera fusionado para siempre con la esencia misma del valle. Su muerte no fue el final de la historia, sino el comienzo de una leyenda que pasaría de generación en generación. Los supervivientes honraron su memoria de maneras que trascendían las palabras, creando rituales y canciones que celebraban su heroísmo. Construyeron un monumento de piedras alrededor de su cuerpo, un santuario que se convertiría en lugar de peregrinaje para las futuras generaciones. Cada piedra fue colocada con reverencia, cada una representando una vida salvada por el gigante bondadoso. Los chamanes declararon el lugar sagrado, donde ningún arma podría ser levantada y donde todos los seres vivos encontrarían refugio. Las madres trajeron a sus bebés recién nacidos para bendecirlos tocando las piedras del santuario, transmitiendo así el espíritu protector de Korak. Los ancianos contarían su historia a los niños, quienes la pasarían a sus propios descendientes, manteniendo viva la memoria del gigante bondadoso. Cada narración añadía nuevos detalles de amor y admiración, convirtiendo la historia en una sinfonía de gratitud que crecía con cada generación. Los artistas de la tribu crearon pinturas rupestres que inmortalizaron la batalla, donde Korak aparecía como un dios protector rodeado de luz. Y aunque Korak había partido, su espíritu quedó grabado para siempre en el corazón colectivo de la humanidad primitiva. Los cazadores que salían en expediciones llevaban amuletos tallados con su imagen, creyendo que les daría fuerza y protección. Las mujeres embarazadas susurraban su nombre durante el parto, pidiendo que su espíritu protegiera a sus hijos por nacer. En momentos de peligro, cuando las tormentas azotaban o los depredadores amenazaban, el pueblo invocaba su memoria para encontrar valor. Su ejemplo se convirtió en el estándar más alto de nobleza, el modelo de lo que significaba poner a otros por encima de uno mismo.
Esta historia nos enseña que el verdadero heroísmo no conoce barreras de especie, raza o tiempo. Korak eligió el amor sobre su propia supervivencia, demostrándonos que la compasión es la fuerza más poderosa del universo. Korak eligió el amor sobre su propia supervivencia, demostrándonos que la compasión es la fuerza más poderosa del universo. En un mundo donde a menudo olvidamos nuestra conexión con la naturaleza, esta historia nos recuerda que todos formamos parte del mismo tejido cósmico. Su sacrificio trasciende el tiempo y el espacio, resonando en cada acto de bondad que realizamos en nuestro día a día. Cuando vemos a alguien en necesidad y extendemos nuestra mano, estamos canalizando el espíritu de Korak en nuestras vidas. Su historia nos demuestra que la verdadera grandeza no se mide en tamaño físico o poder, sino en la capacidad de amar sin condiciones. El mamut gigante nos enseñó que ser héroe no requiere superpoderes, solo un corazón dispuesto a dar todo por otros. En cada bombero que arriesga su vida, en cada médico que trabaja incansablemente, vemos reflejado el espíritu de este gigante ancestral. Su legado vive en cada madre que se sacrifica por sus hijos, en cada padre que trabaja días extra para darles un futuro mejor. Vive en cada maestro que dedica su vida a educar, en cada voluntario que ayuda sin esperar nada a cambio. El valle donde ocurrió esta historia eventualmente se convirtió en un lugar de peregrinaje, donde viajeros de tierras lejanas venían a rendir homenaje. Se dice que incluso los animales salvajes respetaban el santuario, creando un oasis de paz en medio de la brutalidad de la era prehistórica. Los arqueólogos modernos han encontrado evidencias de estos antiguos santuarios, estructuras que sugieren rituales de veneración hacia criaturas protectoras. Aunque no podemos probar cada detalle de esta historia, las leyendas ancestrales de múltiples culturas hablan de gigantes bondadosos que protegían a la humanidad. Tal vez estas historias son ecos de eventos reales, memorias genéticas de cuando humanos y megafauna coexistían en armonía. O tal vez son manifestaciones de nuestro deseo más profundo de creer que no estamos solos, que hay fuerzas benévolas que velan por nosotros. Lo que sí sabemos es que la capacidad de sacrificio altruista existe tanto en humanos como en animales, como hemos visto en estudios modernos. Elefantes que arriesgan sus vidas para salvar crías ajenas, delfines que protegen a humanos de tiburones, perros que dan su vida por sus familias adoptivas. Estos actos modernos de heroísmo animal nos confirman que la historia de Korak, aunque antigua, refleja una verdad universal. El amor y la compasión no son exclusivos de la humanidad, sino fuerzas fundamentales que mueven a todas las criaturas conscientes. En nuestro mundo actual, donde a veces prevalece el egoísmo y la indiferencia, necesitamos recordar estas lecciones ancestrales. Necesitamos recuperar esa conexión primordial con la naturaleza y entre nosotros mismos, esa capacidad de ver más allá de nuestras diferencias. Korak no vio especies diferentes cuando se enfrentó a los lobos, vio almas en peligro que merecían protección. Si pudiéramos adoptar esa perspectiva en nuestras vidas diarias, imaginen cuán diferente sería nuestro mundo. No más barreras artificiales entre razas, religiones o nacionalidades, solo seres conscientes, cuidándose mutuamente. La historia de Korak nos recuerda que cada día tenemos la oportunidad de elegir entre el miedo y el amor, entre el egoísmo y el sacrificio. Podemos elegir ser como los lobos, que solo piensan en su propia supervivencia, o como Korak, que encontró propósito en proteger a otros. Su ejemplo nos desafía a ser mejores versiones de nosotros mismos, a encontrar maneras de servir y proteger a nuestra comunidad global. No necesitamos enfrentar manadas de lobos prehistóricos para ser héroes. Cada pequeño acto de bondad cuenta. Ayudar a un anciano a cruzar la calle, alimentar a un animal callejero, consolar a un amigo en dolor, todos son actos heroicos. Porque al final, hermanos de Dimensión Salvaje, no importa cuán diferentes parezcamos en la superficie, lo que realmente importa es la capacidad de amar, de sacrificarse, de ser la luz en la oscuridad de alguien más. Korak nos enseñó que ser héroe no requiere una capa o superpoderes, solo un corazón dispuesto a dar todo por otros. Y en esa lección ancestral encontramos la esperanza de que la humanidad,
sin importar cuán perdida parezca, siempre encontrará el camino de regreso a casa. El legado de Korak vive en cada uno de nosotros, esperando el momento perfecto para manifestarse en actos de amor incondicional. Tal vez hoy, al salir de casa, tengamos la oportunidad de ser el Korak de alguien más, de marcar la diferencia en una vida que lo necesita. Porque en un mundo que a veces parece dominado por la oscuridad, cada acto de bondad es una luz que ilumina el camino hacia un futuro mejor. Gracias por acompañarnos en esta jornada emocional, hermanos, por permitir que la historia de Korak toque sus corazones como tocó el mío. Si esta historia los conmovió tanto como a mí, compartan este video para que más personas conozcan el sacrificio de nuestro héroe prehistórico. Déjenme saber en los comentarios qué sintieron al escuchar esta historia y cuéntenme sobre algún acto heroico que hayan presenciado. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones para más historias que celebran lo mejor de la naturaleza y el espíritu humano. Hasta la próxima aventura en Dimensión Salvaje, donde cada historia nos recuerda que todos estamos conectados en esta gran sinfonía de la vida.